Pastores con respecto a las mujeres en la iglesia. La iglesia a la que nosotros asistimos es una iglesia complementarista, es decir, las mujeres no son pastoras ni tampoco predican. Es la única función que las mujeres no pueden hacer en nuestra iglesia. Eso es como se maneja. Y yo he hablado de esto en el pasado. De hecho, hice un live hace bastante tiempo, de hecho, con respecto a esto. Y hoy les voy a dar un update, básicamente un update de cosas que he venido pensando y rumiando con respecto a este tema de las mujeres en la iglesia complementarista, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo sé que muchas de las personas que me siguen y que escuchan mi contenido no tienen la misma postura que yo. Yo sé que muchos piensan que las mujeres pueden ser pastoras, que pueden predicar, etc. Y quiero decirles a los hermanos y hermanas que piensan de esa forma, que respeto su forma de pensar, que no creo que esto es un tema que debería de ser de... Uy, perdón por los chores, me acabo de dar cuenta que se ven mis chores. Que no es un tema, digamos, en los que yo diría una persona eso no es buena cristiana porque sea una o la otra. Para los que no saben qué son esos términos o cómo se define eso dentro, digamos, de las posturas eclesiales, se habla de iglesias complementaristas y se habla de iglesias igualitaristas, ¿verdad? En inglés, complementarian, egalitarian. Esas son las dos perspectivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo luce eso? En cada iglesia varía muchísimo, ¿ok? O sea, hay iglesias donde, por ejemplo, la mujer no puede hablar del todo, donde la mujer no puede leer la Biblia en público, no tiene más que simplemente un rol casi que literalmente solo de apoyo a los hombres de la iglesia. Perdón, Félix, estoy cocinando unos huevitos. Entonces, eso, digamos, para mí es un extremo complementarista, ¿verdad? Porque es como que la mujer no puede hacer nada más que cuidar niños, lo cual es una gran labor, sin duda alguna. Pero bueno, no puede hacer más que eso y quizás tal vez dar estudios bíblicos a mujeres, ¿verdad? Y nunca a los hombres. Esto es una iglesia complementarista extrema, en mi opinión. No es una iglesia a la que yo asistiría personalmente. No me gusta, sinceramente, no me parece que es bíblico, no me parece que es centrado en el evangelio, no me parece que refleja el corazón de Jesús por las mujeres. Existen también otro extremo, ¿verdad? Tal vez, donde la mujer puede ser pastora, es la que está a cargo de todo, la que define lo que se hace y lo que no se hace, es la autoridad, digamos, de la iglesia. Y entonces, por supuesto, que predica y toda la cosa, ¿verdad? Bien, eso, desde mi opinión, también no es algo que en la que yo podría asistir, pero ya incluso no asistiría, no solo porque me parece extremo, ¿verdad? Sino porque es una posición teológica que yo no comparto, ¿ok? De nuevo, no creo que los que piensan de esa manera necesariamente no son cristianos. ¿Qué quiero decir? No es un tema fundamental de la fe cristiana. No es como, por ejemplo, alguien que diga, yo no creo en la Trinidad. Si usted me dice que usted no cree en la Trinidad, papacito, ahí sí yo le voy a decir que usted no es cristiano. Usted puede decir que usted es muchas cosas, y religioso y lo que usted quiera, pero cristiano no es. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se trata de este tema hay bastante diversidad en la iglesia. En la iglesia latinoamericana yo creo que cunde bastante que haya mujeres pastoras y demás. Entonces, como les digo, yo sé que algunos van a escuchar lo que tengo que decir y se van a quedar como, ay, Alejandra, ese tema ni es tema, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces, si a usted no le interesa y no está de acuerdo, tranquilidad,
siéntese y escuche la postura de alguien que no piensa igual que usted, ¿verdad? Con respecto a ese tema y cómo se ve tal vez y cómo luce ofrecer soluciones a ese grupo de cristianos que sí es complementarista, ¿verdad? Porque yo creo que necesitan soluciones, ¿ok? Yo creo que necesitan soluciones. ¿Por qué? Porque la iglesia complementarista tiene un peligro grandísimo, Fren, grandísimo. Ese peligro es que las mujeres sean invisibilizadas por completo, ¿verdad? No tienen nada que hacer, como les digo, más que criar hijos y cuidar niños. De nuevo, no estoy despreciando ese rol, pero yo creo que las mujeres tienen muchísimo más que ofrecer que un solo rol. ¿Me explico? Un solo rol, por más valioso que sea ese rol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me gusta mucho una postura que viene de la iglesia de Matt Chandler, que está en Dallas. Matt Chandler tiene una iglesia que se llama The Village Church. Si quieren conocer más sobre sus predicaciones, es fantástico. Es uno de mis predicadores preferidos. Él está en el Paraíso de Recursos, que está en el enlace de mi perfil. Ahí pueden ver mi Paraíso de Recursos. En la sección de multimedia van a ver a diferentes predicadores que yo recomiendo y van a ver a Matt Chandler y su iglesia. La iglesia de Matt Chandler tiene una perspectiva que me gusta mucho. Ellos le pusieron el nombre de complementarista generoso. Ellos son complementaristas generosos. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres pueden hacer, y ponga atención porque esta es la descripción, digamos, que yo creo que más se acerca a lo que creo que a mí también me gusta y que creo que es lo más bíblica posible desde mi punto de vista. Take it or leave it, si te parece bien, si no también. Igual podemos ser friends. La posición quiere decir que las mujeres deberían de tener la misma plataforma y visibilidad que cualquier hombre de la iglesia que no es anciano o pastor. ¿Ok? De nuevo, las mujeres deberían de tener la misma plataforma y visibilidad, oportunidad de ministerio, ¿verdad? Quiero decir, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y la honra de Cristo, por supuesto, no es para ellas mismas, ¿verdad? Que deberían de tener la misma plataforma y visibilidad que los hombres no ancianos o pastores de esa iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como les cuento, yo estoy en una iglesia complementarista. Esa iglesia complementarista creo que es complementarista generosa. Sinceramente, yo diría que puedo asegurar que lo es. Pero en la praxis se ve. Ese es el problema, Fren. Ahí está el problema, que creo que en la praxis realmente no se ve. ¿Dónde está la tapa de mi aguacate? ¿Por qué no la encuentro? Teníamos un montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo, ¿verdad? Que aunque la visión de mi iglesia es complementarista generosa, no se está dando. Entonces, yo decidí hablar con mis pastores. Y hablé con mis pastores el miércoles, o sea, antier. Hablé con ellos. Y les expresé lo que creo que es un mensaje profético para mi iglesia. Yo no soy profeta, no me considero profeta, soy continuista, como ya podrán entender. Es decir, yo creo que los dones del Espíritu Santo continúan, ¿verdad? Especialmente los dones milagro, ¿verdad? Porque casi todos los cristianos creen que los dones del Espíritu Santo existen. El tema son los dones milagro, pero bueno, eso ya es otro tema. El punto es que yo soy continuista, creo que sí existe un don profético. Lo que pasa es que no creo que se practica de la manera en que muchas iglesias se practica, donde es como: el Señor te quiere decir que tú... Entonces, como ahí el escándalo y la emoción y la cosa. O sea, yo no creo que es así. Yo creo que el don profético siempre tiene que estar pesado con la palabra de Dios. Siempre tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? De reconocer
Si de verdad viene o no viene del Señor. Creo que tiene que estar acoplado a las verdades bíblicas y creo que puede venir de cualquier persona, incluyendo mujeres, por supuesto, ¿verdad? Pues la iglesia habla de mujeres, perdón, la Biblia habla de mujeres profetas y demás, entonces no tengo problema con eso. Pero entonces sí creo que realmente con el tiempo he estado pensando mucho sobre este tema, bueno, incluso desde aquel momento donde hice aquel live hace 1 año y medio, 2 años, una cosa así. He venido yo como dándole y dándole vuelta a este tema, ¿verdad? O sea, esta vara no viene de la nada, es algo que he venido considerando desde hace rato. Y bueno, y decidí hablar con mis ancianos con respecto a ese tema. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Aquí está, digamos, el mensaje profético que yo siento que tengo para nuestra iglesia. No puedo decir para la tuya, pero puedo decir para la nuestra. Es bien difícil en estos momentos. Yo creo que el igualitarismo puede, no siempre, pero puede ser una puerta que abre a muchísimas otras formas de pensar liberales para la iglesia. Ese es el trend que yo he visto, la tendencia. Cuando hay una iglesia que tiende a ser liberal en este sentido, igualitarista, puede haber, no siempre, pero puede haber una tendencia de aceptación ya a otros temas culturales que creo que no deberían de aceptarse. ¿Qué es esto? Esta sombra que está aquí, que estoy viendo, qué raro. O esto es mi teléfono. Qué extraño. Entonces, sí, Matt Chandler. Estoy hablando de Matt Chandler. Entonces, el peligro es que, como les decía, la iglesia complementarista, de ahí pues, es una iglesia que muchas veces no le abre el espacio a las mujeres para desarrollar sus dones a cabalidad. O sea, las mujeres tienen un don de hablar en público, friend. Las mujeres tienen don de enseñanza. Las mujeres tienen don de dones como, o habilidades como para organizacionales, tienen don de sabiduría, ¿verdad? Entonces en las decisiones de la iglesia se necesita muchas veces escuchar lo que ellas tienen que decir al respecto de un tema. Las mujeres también pueden asesorar y dar un consejo sabio a los pastores cuando están tomando decisiones para la iglesia. Porque además están representando a un conjunto de grande, y yo diría mayoritario, en la mayoría de las iglesias están representando a las mujeres de la iglesia. Y la perspectiva masculina, y la perspectiva no solo masculina, sino la perspectiva masculina muchas veces tiende a ignorar ciertas necesidades de las mujeres de la iglesia. No solo eso, sino que creo que la sabiduría de la mujer no tiene que venir con un tinte femenino. No es como que yo tengo que venir con mi perspectiva femenina a hablar de este tema. No, usted es teóloga, ¿ok? Usted lee la Biblia, usted tiene una perspectiva de Dios, usted tiene interpretaciones sobre Dios. Eso quiere decir que usted hace teología. Sana o no sana, no sé, pero usted hace teología. Y la mujer de la iglesia, que es anciana, y no me refiero a anciana de autoridad, sino me refiero, madura, ¿verdad? La mujer madura de la iglesia debería de ser invitada, en mi opinión, a estar en todos estos espacios de autoridad, ¿verdad? Aunque sea una iglesia complementaria. ¿Para qué? Para informar, para advice, ¿verdad? Para traer consejo, para traer sabiduría, para traer perspectiva. Entonces, creo que eso, vean qué delicia. Gracias, Señor, por estos alimentos. Qué lindo que eres por tu provisión. Entonces, eso es, digamos, parte de lo que creo que es profético para mi iglesia, que es una iglesia que tiene una perspectiva complementarista. Sin embargo, esto no se ve mucho en la praxis. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas les dije que creo que eran importantes? Tengo una lista. Yo sé que es de mala educación comer con la boca llena, friends, pero no puedo hacer un live comiendo, nada más comiendo. Tengo que hablarles y tengo mucha hambre. Entonces, aquí la cosa es matar varios pájaros de un solo tiro. ¿Ok? Además, usted imagínese que está almorzando conmigo o cenando y estamos pasándola juntos bonitos. Ok, déjenme buscar la lista.
de lo que le compartí a los ancianos. Y les voy a contar cómo me fue. Les voy a contar el chisme, friends, de cómo reaccionaron ellos y todo. Entonces, la problemática es que las mujeres van a la iglesia complementaria y se sienten invisibilizadas. Gracias, buen provecho. Ahí también almorzando, muy bien. Tomando café, me encanta. Qué lindas. Déjame para esos mensajes. Uy, yuca frita, Lari. Qué rico. Bien. Entonces, creo que es un problema que en la iglesia complementaria no haya un espacio para que las mujeres puedan desarrollar sus dones por completo. ¿Y saben por qué también? Porque la Biblia dice que los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? No son para tenerlos de adorno. No son para tenerlos ahí escondidos. Son para utilizarlos. Yo, por ejemplo, sé que tengo el don de hablar, ¿verdad? Lo pongo en la práctica en estos lives, ¿verdad? Entonces, creo que es demasiado importante reconocer que eso es una gran debilidad de la iglesia complementaria y por eso mucha gente termina en el otro extremo. Porque dice, aquí son unos machistas, es puro patriarcado, aquí no puedo desarrollar mis dones, me limitan, cuando no debería ser el caso. En ninguna iglesia debería ser el caso. Entonces, mi mensaje profético, ¿verdad? Es, necesitamos ser verdaderamente intencionales. Intencionales, pero de una manera, bueno, es que esa es la palabra, verdaderamente intencionales para que las mujeres tengan ese espacio en la iglesia. Esta no es una visión feminista, porque creo absolutamente en la autoridad y en el liderazgo del hombre. Creo que es necesario, creo que hace falta, creo que más bien la iglesia en muchos lados más bien está en crisis porque no tiene liderazgo masculino. Y las mujeres creen que tienen que tomar la batuta porque no hay hombres. En mi opinión, creo que hay que esperar a que Dios levante hombres, orar, ¿verdad? Preparar hombres para que puedan levantarse en eso, ¿verdad? Lo que pienso, gracias por la insignia, es que debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De que no es necesario, ¿verdad? Que las mujeres tomemos un rol que no nos corresponde, desde lo que yo personalmente creo que es bíblico. Pero sí es necesario que las mujeres tomemos los roles que nos corresponden, ¿verdad? Entonces, bueno, no es una visión feminista, es una visión centrada en el evangelio, en mi opinión. Creo que además en nuestra iglesia particularmente hay una necesidad de mujeres maduras que sean visibles de alguna manera para que las mujeres jóvenes sepan a dónde buscar consejo y ayuda. Y creo que a veces todas esas mujeres están como desperdigadas, digamos, entre la audiencia y pocos espacios tienen de ser vistas y de ser una mujer que se diga, ok, esta es una oportunidad que podría ir a hablarle a ella, porque, Fred, la realidad es que hay muchas cosas que como mujeres nosotros no vamos a ir a hablarle a un pastor. O sea, usted tiene problemas de masturbación, usted no va a ir a hablarle al pastor. Bueno, tal vez sí, pero lo ideal es hablar con otra mujer. Si usted no tiene ganas de tener relaciones con su esposo, por X o Y, usted va a querer hablar con una mujer casada. Ahora, no es que la iglesia tiene que proveer, ve, aquí se las pongo, ¿verdad? En bandeja de plata para que sepa que puede hablar con esta mujer.
O sea, no es como que nosotros no podemos abrir los ojos y ver, uy, ¿con quién puedo hablar? No, eso también está en nuestra responsabilidad. Pero creo que muchas veces las ovejas no tienen la madurez para tomar esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo puede la iglesia coayudar para que eso se dé? Para que esas relaciones y esas mujeres adultas puedan entrar a la vida de las mujeres más jóvenes y enseñarles, ¿verdad? Entonces, ya voy a terminar, Fren, la comida. Si usted no come huevo con cebolla, Fren, ¿qué está haciendo con su vida? Pique la cebolla. La sofríe y le echa el huevo. Te va a cambiar la vida. Ok, entonces debería haber también incluso un tipo de estrategia o de forma de reconocer a esas mujeres, especialmente cuando las iglesias son un poco grandes. Cuando una iglesia es pequeña es mucho más fácil, pero nuestra iglesia tiene como 400 personas, friends. Entonces, la gente se pierde, la gente se pierde entre tanta gente y no tenemos realmente nada provisto, ningún tipo de estrategia de decir, ok, esta mujer en este grupo de estudio bíblico se nota que conoce la palabra, que tiene facilidad de hablar, que puede dar consejería, ¿verdad? Tal vez la gente de su estudio lo sabe, pero los ancianos, que por ejemplo en algún momento les llega una mujer que necesita ayuda, no tienen la conexión de decir, mira, esta muchacha de este estudio bíblico de los miércoles en tal lado, ella podría ser una conexión y a ella la podemos referir para que sea mujeres adultas enseñando a mujeres jóvenes, ¿verdad? Temas bíblicos, consejo de cómo hacer comida, ¿qué más quieren? Exacto. Entonces, creo que una estrategia y un poner atención dónde están estas mujeres es importante. Y también ser intencionales en tener a mujeres sirviendo en roles un poquito menos tradicionales, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo luce esto en la iglesia? Todo esto es lo que yo les dije a mis pastores, friends. Ya les voy a contar cómo reaccionaron y qué dijeron. Cata, yo expliqué ahora más temprano que yo creo que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres que no son ancianos o pastores pueden hacer y deberían de tener la misma cantidad de plataforma, oportunidades y visibilidad que cualquier otro hombre de la iglesia que no sea anciano o pastor. ¿Okay? Anciano y pastor es lo mismo, digamos, en la Biblia. Presbítero, obispo, todas estas palabras son similares. Los roles tradicionales es cuidar niños, ¿verdad? O dar estudio bíblico a mujeres. Entonces, esos son, digamos, roles tradicionales en mi opinión. O por ejemplo, en algunas iglesias complementaristas más conservadoras, las mujeres no pueden, por ejemplo, estar en la alabanza o dar la alabanza, guiar la alabanza, orar por la iglesia, hablar en público para una palabra profética o hablar en público para, no sé. Entonces, algo que se hace, bueno, sí, ser maestra, digamos, de un domingo dominical, por ejemplo, eso no es algo, bueno, ya les voy a decir los roles no tan tradicionales que yo tengo en mi mente. Algunos sí son más tradicionales, pero bueno, lo que yo pude decirles para poder darles un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque yo quiero llegarles y decirles, esta es la visión y esto es lo que yo deseo y esto es lo que yo creo que es ideal para la iglesia. Pero, yo quiero darles prácticas concretas, ¿verdad? O sea, como cómo creo que debería de lucir. Entonces, esto es lo que les dije. Nosotros tenemos lo que se puede decir una iglesia, una escuela dominical, o le llaman institutos bíblicos. Entonces, en los institutos bíblicos, los domingos se hacen 2 servicios, uno a las 9 y el otro a las 11. Entre las 9 y las 11 se hace
un estudio bíblico de 1 hora, más o menos. Ese estudio lo dan tradicionalmente los hombres. Ahí es donde yo digo, ok, podríamos tener mujeres enseñando ese curso dominical. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo bajo el apoyo y el aporte y la autoridad de los ancianos. Yo no estoy enseñando con autoridad como los domingos, como un domingo en un servicio donde lo que yo estoy diciendo y la doctrina que estoy enseñando, estoy no solo hablando por mí, ¿verdad? O hablando como por lo que dice la Biblia, estoy hablando por la iglesia y por las posturas que la iglesia tiene. Entonces yo creo que cuando el pastor habla el domingo, él está hablando por la iglesia. No me refiero por la iglesia, digamos, de la gente que atiende, pero por la organización de la iglesia. Él está presentando las posturas oficiales de esa iglesia. Si los que atienden en esa iglesia y son parte de esa iglesia están de acuerdo o no, tendrán que ver si se ponen de acuerdo con el liderazgo o no. Pero el punto es que entonces siguen siendo iglesia, por supuesto, porque las iglesias somos todos, ¿verdad? Pero estoy hablando desde el punto de vista organizacional, ¿ok? Entonces, creo que las mujeres deberían de poder crear contenido. Deberían de no solo enseñarlo, sino crear ese contenido. Entonces, si yo voy a enseñar un instituto bíblico, a mí me invitaron, por ejemplo, a enseñar un instituto bíblico hace como 6 meses. El material no era mío. El material estaba escrito por el hombre encargado de los institutos bíblicos. Entonces, para mí, eso hace, digamos, que en realidad no sea yo la que estoy dando el instituto bíblico. Yo estoy siendo una, ¿cómo se dice eso? Un parlante. Estoy repitiendo el contenido que me están dando que yo puedo dar. No está saliendo de mí y de mi propia reflexión. Yo creo que las mujeres tienen mucho que aportar, tienen mentes teológicas y pueden enseñar. Yo prediqué a las mujeres, dirigí la alabanza, fui maestra de niños, dirigí la oración congregacional, fui líder de jóvenes y en ninguna de esas creo que estuve mal. Esos serían roles no tan tradicionales. Exactamente. Así, tal cual, lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo, me encanta. Y eso es, digamos, lo que yo diría que es lo que las mujeres idealmente estarían haciendo en la iglesia complementaria, ¿verdad? O sea, algunos de ustedes están en una iglesia igualitaria y entonces es como, ay, pero ¿por qué tanta cosa? Que, ay, no sé, las mujeres pueden hacer de todo. Y seguro para ustedes esto es como, ay, qué loca. Bueno, quiero decirle que yo desde una iglesia complementaria, desde la tradición complementaria, esto es una verdadera lucha, ¿verdad? Que sí puede existir dentro de esa iglesia y que es una buena lucha. Y que yo te puedo defender que la mujer no debe ser anciana y pastora, pero al mismo tiempo quiero también defender que la mujer puede hacer todas estas cosas que acabo de leer, que hace nuestra hermana que acaba de escribir acá, ¿verdad? No tiene que ser el extremo de las mujeres calladas y no pueden hacer nada, o las mujeres lo hacen todo y tienen la posición de liderazgo. No tiene que ser eso, puede ser un en medio, y eso es lo que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Entonces, creo que la mujer debería de poder crear su propio contenido y ofrecérselo a la iglesia. ¿De qué manera lo puede hacer llegar a la iglesia? En escuela dominical, en blog, por ejemplo, en un blog de la iglesia. Creo que se podría crear una plataforma en línea donde la mujer pueda crear, en un Instagram, por ejemplo, donde la mujer pueda crear posts con diferentes enseñanzas, o diferentes reflexiones de las enseñanzas que se vienen dando en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia se predica y durante la semana los estudios bíblicos hacen un repaso de esa prédica y se habla y se comenta la prédica. Entonces, la mujer podría crear contenido para Instagram, por ejemplo, o para Facebook, o para el blog, o para emails que se envíen a los miembros de la iglesia, que sean reflexiones de lo que el pastor ha venido hablando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son ideas que se me ocurren donde la mujer puede hacer esto. La mujer también puede, otra cosa que para mí es importante es que la mujer lidere la alabanza, por lo menos domingo de por medio, ¿verdad? Y que se sea, digamos, intencional, súper intencional, en que no sea 3 domingos hombres dirigieron y un domingo la mujer no dirigió. O sea, la mujer dirigió, no, que sea muy intencional, que no, si la semana pasada un hombre dirigió, pongamos a una mujer. ¿Por qué, Frank? Porque la representación importa.
La representación importa. El ver a una hermana al frente, ¿verdad? Empezando la oración, haciendo la invitación de alabanza al principio, ¿verdad? The call to worship, como se dice en nuestra iglesia, ¿verdad? Es con lo que empiezan. Bienvenidos, hermanos, estamos aquí para alabar al Señor, ¿verdad? Vamos a disfrutar y vamos a celebrar este domingo. Todo esto que se hace, ¿verdad? Donde la persona está orando, donde está invitando a la gente a alabar, eso es algo que la mujer perfectamente puede hacer, ¿verdad? Entonces, que se sea intencional en que sea domingo de por medio. Otra cosa que sugerí fue que haya igual cantidad de mujeres en el staff de la iglesia que de hombres. En nuestra iglesia hay un staff. Yo sé que en el contexto cristiano latinoamericano tal vez no existe tal cosa como el staff, ¿verdad? No es como que haya gente contratada, con costos si está contratado el pastor, ¿verdad? Pero bueno, en nuestra iglesia están contratados los pastores y algunas personas que ayudan en diferentes áreas de la iglesia, ¿verdad? Gente encargada de administración, gente encargada de estudios bíblicos, gente encargada de comunicación y así hay como diferentes personas. Ahora, puede ser que no sea un staff pagado, pero digamos, si tenemos un equipo pastoral, un equipo de personas que está, digamos, sirviendo y organizando la iglesia, creo que debería haber en la medida de lo posible, mejor dicho, en la medida de lo posible y de la capacidad que se pueda encontrar dentro de los miembros de la iglesia, que hayan personas, la misma cantidad de mujeres como de hombres, de nuevo, para que haya representación. ¿Qué pienso de que una mujer pueda dirigir la Santa Cena? Creo que toda mujer, que en todas las iglesias las mujeres deberían de hacer y tener la misma plataforma, oportunidades de servicio que cualquier hombre de la iglesia, siempre y cuando no sea el pastorado principal o el pastorado, ¿ok? Y la predicación dominical. O sea, el liderazgo, digamos, de los pastores y los ancianos. Entonces, eso responde a tu pregunta. Entonces, ¿qué más pienso yo? Las mujeres también deberían de poder entrenar a los líderes. Por ejemplo, los domingos muchas veces hay entrenamientos para dirigentes de estudio bíblico. Entonces, por ejemplo, como una vez al mes se trata de hacer un entrenamiento el domingo en la tarde donde los dirigentes de estudio bíblico reciben, por ejemplo, sobre consejería bíblica, sobre cómo estudiar la Biblia, sobre cómo observar las escrituras, sobre qué hacer cuando una persona viene con trauma. O sea, se trata siempre de llevar a alguien que pueda enseñar e informar a los líderes sobre estos temas. Entonces, creo que ahí es donde la mujer también puede incursionar con sus habilidades. Por ejemplo, yo soy consejera bíblica, yo perfectamente puedo entrenar en consejería bíblica a los líderes, ya sean hombres o mujeres, porque estamos ayudando con nuestros dones y utilizando nuestras habilidades y dones para edificar al cuerpo, como dice la palabra, ¿verdad? Perdón, estoy viendo sus comentarios. Ok, entonces, las mujeres también podrían perfectamente tener un consejo, esto me encantaría en mi iglesia y en todas las iglesias. Creo complementaristas, ¿verdad? Y creo que todas las iglesias deberían ser complementaristas. Ok, para los que tienen dudas de por qué soy complementarista y qué pienso de la mujer y todo, les voy a invitar a que hagan dos cosas. A que vean, les voy a dejar aquí el link de mi live anterior, para que puedan, ni mi live anterior, les voy a poner el link aquí de ciertas fuentes, digamos. Sí, de fuentes que puse en ese live anterior de las dos posturas para que usted lea las posiciones de las dos posturas, porque eso es todo un tema, es muy difícil. Pero el mejor expositor de este tema, en mi opinión, ha sido Mike Winger. Mike Winger está haciendo en estos momentos todavía una serie en inglés, lastimosamente, pero la está haciendo. Yo traté de hablar con el equipo de él para ver si podemos poner subtítulos, pero lo que les interesa es doblarlo al español. Entonces, si conocen a alguien que le interesa ayudar a doblar esa serie, por favor, escríbame.
porque necesitan la voz y todo de alguien y bueno, el audio y toda la cosa. Bueno, el fin es que el tema es que este hombre hizo una serie fantástica. Les voy a dejar en la descripción de este live. Si usted entiende inglés, se lo pido y se lo ruego, por favor, no se la pierda. Este hombre hace una exposición, lleva como 6 videos en estos momentos, hablando a profundidad de los argumentos complementaristas y los argumentos igualitaristas. Y no hay comparación, yo nunca he visto nada igual. No hay comparación, o sea, en serio, ningún cristiano que entienda inglés debería perdérselo, de verdad que vale la pena. Entonces, ya les voy a cantar lo que dijeron los pastores. Entonces, mis pastores, cuando hablé con ellos de esto. Esta es una propuesta radical para una iglesia complementarista, pero les dije que debería de haber un consejo de mujeres en la iglesia. Un consejo de mujeres que asesore a los pastores y ancianos. Cuando hablo de asesorar, gracias Daniel, exacto, Mike Winger. Cuando hablo de asesorar, no me refiero a aprobar, no me refiero a dar permisos o que tenga una voz decisiva con respecto a lo que los ancianos están siendo guiados en el Señor, ¿verdad? Como líderes y pastores que Dios está poniendo en ese lugar. Ellos están siendo guiados sin duda alguna. Pero los hombres tienen una perspectiva masculina, ¿verdad? Limitada, además, porque son hombres, no son perfectos, no saben todo, no tienen una iluminación especial, ¿verdad? Tienen un cuidado, creo que especial de parte de Dios, sí, pero no es como que ellos oyen y es como palabra de Dios, no. O sea, no es como que todo lo que piensan y deciden es palabra de Dios. Evidentemente, porque la experiencia lo demuestra, los pastores se equivocan y los pastores pueden tomar decisiones que no son para el bienestar de la iglesia y pueden tomar decisiones que no están tomando en cuenta las necesidades, las preocupaciones, las dudas, las cosas que las mujeres están pensando en su iglesia. Pero si tenemos un consejo de asesoramiento de mujeres que está en contacto con las mujeres, que son mujeres que están enseñando a mujeres jóvenes, que están escuchando sus preocupaciones, sus dudas, sus temores, sus pecados, sus experiencias, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las mujeres pueden llegar y tener una voz muy activa, que se toma muy en cuenta en la iglesia y en las decisiones de liderazgo, ¿verdad? Entonces, y cuando tenemos culto para mujeres, ahí se puede predicar una mujer. Claro que sí, esa es otra opción, que hayan oportunidades de ministerio donde las mujeres puedan desarrollar el don de predicación. Entonces, por ejemplo, friends, a mí me invitaron, digamos, estaba con el consejo, no me quiero distraer con lo del consejo, voy a volver a lo del consejo, pero quiero hacer esta acotación. Yo fui a Chile recientemente porque me invitaron a una conferencia. La experiencia con la que yo llegué a esa conferencia para enseñar es muchísimo más limitada que la experiencia que pudo haber tenido mi pastor si lo hubieran invitado a él. ¿Por qué? Porque él predica todos los domingos. Él tiene el colmillo, como decimos los ticos, ¿verdad? Él tiene colmillo y puede llegar y predicar tranquilo, confiado, sabiendo cómo prepararse y haciendo todas estas cosas. Entonces, Alejandra Zura, llegó a Chile poniéndome en las manos de Dios. ¿Me explico? Como que ojalá, por favor, pueda yo enseñar y que salga bien. ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad de desarrollar y de practicar ese don para saber que puedo hacerlo con excelencia cada vez que lo haga, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cualquier cosa deberían de haber, por ejemplo, reuniones de mujeres donde sean reuniones amplias y donde hayan mujeres a donde puedan desarrollar ese don de prédica. Y ahorita les voy a contar qué chiva lo que respondieron mis ancianos con respecto a eso. Pero bueno, volviendo al tema del consejo de mujeres, yo creo que las iglesias complementarias, si sos pastor, friend, y me estás escuchando, si sos hombre, friend, y me estás escuchando, que tengo 2 cosas que decirte. Primero, considera de verdad tener un consejo de mujeres en tu iglesia. Un consejo de mujeres que sea variado. Mujeres ancianas de edad, ¿verdad? Mujeres ancianas maduras, mujeres solteras,
mujeres que respetas, que tienen trayectoria en la iglesia, que han demostrado fidelidad, ¿verdad? Mujeres que puedes confiar, que están orando por ustedes como ancianos, ¿verdad? E invítelas a hacer un grupo de intercesión para los ancianos específicamente y para temas específicos de la iglesia que está viviendo la iglesia y que están teniendo que decidirse. Te pido por favor que tomes eso en consideración. Hombre que me escuchas, te pido también que seas abogado de las mujeres en tu iglesia, que abogues por darles voz, que si ves un grupo donde hay muchos hombres y no hay mujeres dando opinión, que preguntes, hey, ¿podemos invitar a la hermana tal? Hermanos, ¿qué les parece si tomamos en cuenta a la hermana tal? Creo que ella podría traer algunas observaciones importantes que podamos considerar y tomar en cuenta. Para una oportunidad de liderazgo en alguno de los ministerios, propon mujeres, ¿verdad? No estoy hablando de ancianos, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de otro tipo de liderazgo donde la mujer también puede aportar. Si estás viendo que tu esposa tiene necesidad, ¿verdad? Una de las mejores maneras en que puedes abogar y puedes amar a tu esposa es siendo abogado frente a otros hombres para ella, ¿verdad? Y para que ella tenga oportunidad de desarrollarse. Entonces te pido, mi hermano, que reconsideres y consideres qué tan masculina es tu opinión y qué tan cómodo es poder dar opiniones y poder entrar y decir y hablar y todo sin preocuparte realmente si otras personas están teniendo esa oportunidad. Eso pasa lo mismo con personas con necesidades especiales o con, ¿cómo se dice? Necesidades especiales, creo que no es la manera de decirlo, pero sí, con discapacidad, ¿verdad? Personas con discapacidad también necesita abogados, ¿verdad? Todos nosotros deberíamos de estar abogando por las personas con discapacidad. Es muy fácil quedarme en mi espacio, en lo que yo conozco y en las facilidades que yo tengo, ¿verdad? Es más difícil ponerme en el lugar y en los zapatos de los otros y tratar de darles a ellos también voz y oportunidad. Tenemos que ser voz para los que no tienen voz. Y en muchas iglesias las mujeres no tienen voz. Me hiciste una pregunta, Dani. Ale, ¿qué haces si te invitan a predicar a una iglesia igualitaria a hombres y a mujeres? Yo no predicaría en una iglesia igualitaria a hombres y a mujeres porque para ellos está bien, pero para mí no. O sea, eso va en contra de mis principios y de lo que yo creo que debería de ser. Entonces, el hecho de que ellos no lo vean como pecado no quiere decir que no sea pecado. ¿Me explico? O sea, es como... Sí, no. Ahora, yo estoy diciendo algo fuerte, ¿verdad? Estoy diciendo que es pecado. Para mí, desde mi perspectiva, sería pecado, porque yo estaría actuando en contra de mi conciencia, ¿me entienden? Mi conciencia me dice que las mujeres no deben de predicar un domingo o ser pastoras. Si a mí me invitan a hacer eso, yo estoy yendo en contra de mi conciencia y estoy pecando en contra de mi conciencia, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Creo que las mujeres entonces deberían de tener este consejo y este espacio, y creo que los hombres, los pastores, los diáconos, y deberían de haber diaconisas, en mi opinión las diaconisas, está bien que haya diaconisas en la iglesia, deberían de hacer un esfuerzo sobrehumano, intencional, de invitar a las mujeres que ellos respetan de la iglesia, un grupo pequeño, no tienen que ser muchas, para que vengan y puedan traer sabiduría, conocimiento teológico, opinión desde sus expertise. Por ejemplo, yo soy consejera bíblica, Fren. Usted sabe que haya una situación, digamos, de abuso emocional en un matrimonio y sea un pastor el que está ahí escuchando el tema porque les llegó, se dieron cuenta, porque obviamente son los pastores los que les llegan esto, y que un pastor diga, mira, voy a llamar a Ale Sura, ¿verdad? Voy a llamar a la Ale para que la Ale me diga, pues, a ver si, ¿qué piensa ella de este tema? ¿Será que yo estoy interpretando esto mal? ¿Habrá abuso de verdad o no? Tal vez Ale, con su expertise de trauma, de abuso, ella me puede ayudar a analizar este caso. ¿Ves? Entonces, yo estoy usando mis dones y habilidades para el bienestar del cuerpo. Y el pastor está invitándome y abriéndome la puerta para que yo pueda hacer eso. Si el pastor no lo hace, yo voy a estar ahí ni enterada, ni tampoco poniendo al servicio. También creo que deberían de haber grupos de mujeres, ¿verdad? Obviamente, que están enseñando a mujeres.
y ayudándolas a crecer, digamos, pero más como en un lugar desde el liderazgo, ¿verdad? Mujeres capacitando mujeres. Pero creo que eso es más común, puede darse más. Entonces, un poco lo que les hablé a ellos. Cuando les hablé sobre este tema y les conté sobre mi preocupación con respecto a la iglesia igualitaria y cómo podría en algunos momentos tender a ser más liberal, mi pastor dijo: Ale, creo que de hecho podría ser como una droga de entrada, digamos, como cuando uno fuma marihuana y después se mete a todo lo demás, eso. Lo cual me pareció, y yo estoy de acuerdo, sinceramente, especialmente aquí en Estados Unidos. Creo que en Latinoamérica, más bien la iglesia igualitaria tiende a ser a veces muy conservadora, muy conservadora en muchas cosas. Es decir, no aceptan tanto el LGTBQ y todo ese movimiento cultural, por ejemplo, que está pasando. Más bien tienden a ser mucho más cerrados, ¿verdad? Pero yo sí las veo que tienden a ser muy moralistas, tienden a tener que ver mucho con el pentecostalismo, ¿verdad? Como extremo, donde cuando escuchas prédicas como, por ejemplo, Dios te quiere en la victoria, la palabra victoria siempre está ahí. Yo anoté a una predicadora que escuché muy famosa, y esto es lo que ella, por ejemplo, predica muchísimo. Y estos son el tipo de enseñanzas que a mí me preocupan, ¿verdad? Porque son enseñanzas moralistas, ¿verdad? Si no sabes del moralismo, por favor mira mi video del moralismo en mi canal de YouTube. Te lo voy a poner aquí. Son moralistas, tienden a estar mucho en el Antiguo Testamento para usar de ejemplo muy literal a las personas del Antiguo Testamento sobre mi vida y aplicar en mi vida lo que está pasando en el Antiguo Testamento, en vez de reconocer que el Antiguo Testamento está para ser sombra de Cristo y de cómo Cristo está siendo una sombra en este lugar, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo podemos aprender cosas, sí, claro, y hay cosas prácticas que podemos aprender de las personas del Antiguo Testamento, pero en realidad el propósito principal es llevarnos al Evangelio, y el Nuevo Testamento debería de ser nuestra código de comportamiento, diría yo. Más que todo, nuestro código de comportamiento es más el Nuevo Testamento, nuestro entendimiento del Nuevo Testamento y del propósito de Cristo y de ejemplos de quién es Dios y de entender su carácter. Creo que lo entendemos mejor en el Antiguo Testamento, o lo entendemos muy bien en el Antiguo Testamento, tal vez no mejor, pero muy bien. Entonces es como una ilustración más histórica del carácter de Dios, y el Nuevo Testamento es una descripción más práctica del carácter de Dios en nosotros, ahora que tenemos a Cristo. ¿Ok? Pero entonces vean un poco como que lo que escucho, digamos, en una iglesia igualitarista, ¿verdad? Que a mí me preocupa y que yo digo, ok, esto no es lo mismo que ser una droga de entrada, como aquí en Estados Unidos, pero en Latinoamérica es más como este tipo de teología que a mí, como les digo, no me encanta. Entonces, no puedes seguir adelante si no dejas atrás el luto. Yo te quiero llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice el Señor. Nos estamos frenando en lo que ya está y Dios no ha terminado contigo todavía. Cosas que voy a hacer a través de ti, esto es lo que quiero hacer de ti. Yo tengo un sello sobre ti. Tú no peleas por la victoria, sino desde la victoria. Tú no vas a valorar lo que no tuviste que pelear. Arrebata lo que tiene tu nombre. Cosas como: yo no le voy a soltar lo mío a ningún cananeo. Eso me gusta. Arrebata lo que te pertenece. Eres prisionero de lo que no pudiste reprender. Vine a desatar vicio, pecado, sentimiento de miedo, falta de fe. Eres un vencedor en el nombre de Jesús. No eres prisionero, estás llamado a llevar cautivo, estás llamado a llevar las cosas cautivas. No puedo ni empezar a explicar todo lo que no es bíblico de todo lo que estoy diciendo. O sea, mal aplicado. Está en la Biblia, pero está mal aplicado de la cosa. Está sacado de contexto, está muy bueno. No voy a dejar que nadie me tome como prisionero. Cancelo todo plan satánico de mi casa. Tú le prometiste a Dios cosas y no cumpliste tu voto.
algo muy bonito que se dijo: todo lo que tienes, dáselo a Dios. Lo que tienes es porque la gracia de Dios ha estado contigo. Amén. Eso sí lo recibo. Pero bueno, cuando tú reconoces a Dios, Él se encarga de llevarte de victoria en victoria. No, eso no es cierto. Dios nos lleva de victoria en victoria. Siempre. Porque Dios está actuando en nosotros y Él pone tanto el querer como el hacer. Punto. Pero bueno. Hay cosas que no has visto porque no has sido radical, pero es cierto, vea que sutil. Es cierto que hay cosas que no has visto y hay cosas en las que Dios no ha obrado en tu vida porque no has sido radical en tu fe y no has sido obediente y no has dejado atrás lo que tenías que dejar atrás o no has perseguido lo que tenías que perseguir. Te has mingueado, como decimos los ticos, andas mingueado. Pero, ¿ves cómo es? Hay cosas que tú no has visto. O sea, es como que se trata de vos. Se trata de la victoria de tu vida, se trata de tu gozo, se trata de, ¿verdad?, del enemigo, de la victoria, de vencer, de destruir, de ganar, de la misión que tienes en tu vida personal, ¿verdad? ¿Ves? Eso es un poco lo que yo veo en la predicación femenina latinoamericana, ¿ok? Especialmente en gente famosa como esta persona, ¿verdad? Entonces me siento empoderado. Es Jonathan, ¿verdad? El manto sagrado, wow, ¿verdad? Sí, es que alguien llega, mae, y te habla además con un poder, mae. Es que yo a usted le puedo decir lo que... Vea, Fren, tenga cuidado. Yo a usted le puedo hablar con mucha emoción y te puedo decir con autoridad la herejía más grande que te puedas imaginar. Y vas a quedar impactada. Vas a quedar impactada porque la manera en que esta mujer vino con esta autoridad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo veo y a mí eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque pocas veces veo mujer. Es más, también conozco otra predicadora, por ejemplo, que tengo en mente, de Costa Rica, que es pura psicología y puro coaching, mae. Puro, a ver, de nuevo, también, como que puedas estar bien con tus emociones, que te puedas sentir bien con que mae, yo no digo que no hay lugar para eso, pero no en el púlpito de los domingos, friends. En el púlpito de los domingos usted está llamado a predicar la palabra de Dios. Está predicado a exponer las escrituras. Está llamado a que cuando la gente salga, pueda ver ese texto y pueda decir: yo sé qué línea de pensamiento traía ese autor, cuál era el contexto, por qué es que Pablo está argumentando lo que está argumentando, a quién le estaba hablando, por qué les estaba hablando de eso. Los colosenses, ahí había una tendencia de creerle a estas creencias paganas, se me olvida el nombre siempre, se me olvida. En fin, o sea, yo puedo llegar y salir y decir: ok, ya entiendo de qué es lo que está hablando, ¿verdad? Y puedo ir a la carta y volver a ver cómo tiene sentido. Y además, ni siquiera tengo que acordarme de la prédica mucho. Ya yo vuelvo nada más a la Biblia y me acuerdo perfectamente, ¿verdad?, de esas explicaciones. ¿Ves? Gnosticismo, gracias. Se escribe con G, pero muy bien. Gnosticismo. El gnosticismo, exactamente. Ven, entonces, ahí está la cosa que yo creo que me preocupa. ¿Qué dijeron mis pastores? Ay, Señor, se han quedado aquí esperando el chisme, ¿verdad? Todo este rato se han quedado esperando que les dé el chisme. Me dijeron: Ale, muchísimas gracias por compartir esto. Friends, y quiero incluso contarles que he tenido 2 conversaciones más con mis pastores en el último mes difíciles, con problemas personales entre ellos y yo. Han sido dolorosas, nos han desanimado muchísimo por muchas razones. Nos hemos sentido desencantados de nuestra iglesia, sinceramente. Y yo llegué a esta tercera reunión con miedo, sinceramente, Fren. Con miedo de cómo iban a reaccionar, de si me lo iban a recibir, si iban a venir como un poco como con el bagaje de las conversaciones anteriores. Pero yo tenía que ser obediente, Fren. Yo tenía que ser obediente y tenía que decir realmente qué es lo que pienso, ¿verdad?, al respecto, y qué es lo que siento que Dios me está dando. Entonces, bueno, resulta y sucede que fue un acto de obediencia, Fren, en serio, un acto de obediencia, un acto de dificultad, un acto de cansancio también, sinceramente.
Entonces, te digo esto para que sepas que la contestación de mis amigos, ¿verdad? Mis hermanos, es todavía más sorprendente, ¿sabes? Me dijeron, Ale, gracias por compartir esto con nosotros. No sabes lo que te agradecemos que hayas tomado no solo el tiempo de venir a hablar con nosotros, sino de pensar y darle tanta mente a un tema tan importante. Estamos seguros de que es algo de Dios. Lo que nos estás diciendo resuena en nuestros corazones y no solo eso, sabemos que viene de Dios porque no sos la única que lo ha presentado. Hay otras personas que han hablado de esto ya. Es más, me dijo Matt, la última vez que tuve una conversación sobre las mujeres en la iglesia fue esta mañana con otra mujer. Fren, y no sabes lo que me alegró y lo apoyada que me sentí por esas personas anónimas, que no sé quiénes son los que han hablado con ellos, que también han hablado. Esto es lo que pasa en la iglesia cuando la gente es obediente y cuando la gente tiene algo en su corazón. Yo llegué a hablar y yo pude haber dicho, madre, no van a cambiar, madre, no les va a importar, van a llegar ahuevados, ¿verdad? De las conversaciones que hemos tenido anteriormente, no les va a importar lo que yo tengo que decir. Fren, y yo, para la gloria de Dios, no pude no ser obediente. Tuve que ser obediente al Señor, pero Dios me tenía sostenida, porque ya había traído a otras personas y está trayendo otras personas que tienen el mismo corazón hablando de lo mismo, que sostuvo y le dio fundamento, ¿verdad? Esas conversaciones con otras personas le dio fundamento a la conversación que yo tuve con ellos, ¿verdad? Y entonces escucharon porque Dios se encargó de que escucharan, ¿verdad? Les pregunté, vamos a tener un grupo de estudio de mujeres bíblico en este otoño que viene, empieza en septiembre, si Dios lo permite, del Sermón del Monte en mi iglesia. Y yo soy la encargada, es la primera vez que me encargo de hacer algo en la iglesia así de ese tipo, pero a mí me pidieron que me encargara y bueno, ahí estoy dándole, poniéndole, ¿verdad? Y preparándolo y ayudándoles, ¿verdad? En eso. Y entonces yo quisiera que cada reunión de mujeres, son 9 reuniones las que vamos a tener, que en cada reunión haya mujeres predicando sobre ese pasaje que se estudió. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes estarían dispuestos a enseñarnos cómo predicar? Y los maestros estaban tan felices, los dos súper contentos, nos dijeron que nos iban a dar un curso de cómo predicar a las mujeres que vamos a enseñar ahora en otoño. Entonces fue demasiado lindo. Yo ya había llevado un curso, a mí no me importa, no es para mí, Fren. Yo ya llevé cursos de predicación en el Instituto Bíblico y en el seminario, o sea, eso no es para mí, eso es para las mujeres, ¿verdad? Que están en mi iglesia, no se trata ni siquiera de mí, friends. Entonces me emociona mucho porque estaban súper dispuestos, súper emocionados y claro, me dijeron, nosotros tenemos que aclarar sin duda alguna que hay un contexto en el cual me parece bien que se encarguen. Uy, me están diciendo falta unos 54 minutos. ¿Cómo? ¿Por qué me está dando límite? Instagram. ¿No puedo entender esto? Wow, ok, bueno, me falta un minuto. Entonces voy a tener que cerrar pronto, friends. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Y, friends, espero que les anime. Espero que puedan seguir creciendo. Hay cosas que no pude decir que me hubiera gustado decir, pero no sé por qué me están limitando ahora los lives. Pero bueno, en fin, déjenme ver si hay algo más que quería contarles antes de que se me vayan, de su reacción. Me pidieron que les mandara por escrito, muy importante, me pidieron que les mandara por escrito todo lo que les dije y que me asegurara de poner que yo sentía que había palabra profética en lo que les estaba diciendo, porque querían que eso estuviera en el archivo y querían presentarlo al resto de los ancianos desde ese lugar, ¿verdad? De que era una palabra profética que Dios había traído a una hermana en la iglesia. ¿Ustedes pueden creerlo, friends? No lo puedo creer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por acompañarme. Me faltan 47 segundos. Voy a ver un poco sus mensajes para ver qué escribieron porque ya después no los voy a poder ver. ¿Cómo decides cuándo hablar y cuándo irte a otro lugar más afín en lugar de esperar un cambio en donde estás? Habla las veces que sean necesarias, incluso por encima de tu comodidad. Y cuando veas que realmente no hay otro lugar o no hay otra salida, empieza a orar y a pedir consejo y a considerar si este no es tu lugar.
Sí, muchos lo que hacen es criticar a sus pastores y se quedan allí, huyen, no dicen nada, es cierto. Bien, friends, ya se me va el tiempo. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Que estén súper bien.